Lucio Cabañas se hallaba bien activo en la Sierra de Guerrero. Su ejército de los pobres era acosado por los federales, quienes aseguraban que el exprofesor guerrerense estaba ligado a los narcotraficantes y que asesinaba a inocentes campesinos a través de su brigada de ajusticiamiento. Esta última ciertamente existía y se encargó de asesinar a muchos delatores y a policías con fama de sanguinarios. Pero era claro que Cabañas recibía apoyo de los campesinos y que por eso pudo eludir durante tantos años el tenaz asedio del ejército, que al igual que los judiciales era odiado por el pueblo de la Costa Grande. No solo eso, en sus mejores momentos logró tomar algunas poblaciones ejidales de la sierra y se convirtió en una fuerza auténtica, indudablemente sostenido por los campesinos guerrerenses. Por tanto, desde el centro se le ofreció amnistía total y un salvoconducto, pero él prefirió seguir luchando. En varias ocasiones se dijo que había muerto, pero esto solo hizo que su leyenda fuera creciendo y que los izquierdistas en general simpatizaran con él, aun y cuando no aprobaran sus métodos. El ejército, por su parte, poco a poco fue militarizando la Costa Grande guerrerense. Sitiaba y ocupaba pueblos enteros, encerraba a la totalidad de habitantes y desaparecía a muchos de ellos. Las torturas fueron cosa común y con frecuencia a los soldados les daba por asesinar sospechosos mediante puntapiés en el vientre. Con el pretexto de impedir que los campesinos aprovisionaran a la guerrilla, se impusieron racionamientos draconianos que agudizaron el hambre eterna de la zona. El ejército inventó curiosas denominaciones para los desaparecidos, como los marineros, porque eran los que morían ahogados, los aviadores, dado que los tiraban desde lo alto de los helicópteros, como también sucedía en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina. Los mineros eran aquellos que enterraban vivos. Al final, llegó a haber más de 20,000 soldados que fueron comandados sucesivamente por los generales Solano Chagoya, Salvador Rangel Medina y Eliseo Jiménez Ruiz. Las cosas se complicaron más cuando apareció en escena Rubén Figueroa, zar del transporte, vocal del río Balsas y gran amigo del presidente Echeverría, quien se decía suspendió las obras del metro durante su mandato para favorecer los intereses de Figueroa en el transporte capitalino. Figueroa, por su parte, al estilo del viejo Gonzalo N. Santos, presumía de tenerlos muy bien puestos, y por eso se dice que desde 1972 declaró: Lucio Cabañas no es ningún guerrillero, y yo lo reto a que me secuestre. Los camioneros podrían pagar un buen rescate por mí. Además de echarle brava al guerrillero, Figueroa se entretenía haciéndole la vida difícil al gobernador Israel Nogueda. Pero como este, entre comillas, no era pieza, y el cacique transportista tenía grandes ambiciones, su dinero y la amistad con Echeverría le permitieron obtener la candidatura al gobierno de Guerrero en 1974. Para festejar esta nominación, Figueroa dijo entonces que estaba dispuesto a entrevistarse con Cabañas, y si éste accedía, le propondría que dejara las armas y que con su partido de los pobres participara en el juego legal del estado de Guerrero. Otras fuentes sostienen que Figueroa alardeó de que él se encargaría de llevarlo de una oreja a la convención del PRI, que lo nombraría candidato. Ante esto, después de pensarlo mucho, Lucio Cabañas accedió a la entrevista. Solo que el 4 de junio de 1974 no solo se presentó, sino que de pasada secuestró a Figueroa y lo paseó por toda la sierra hasta que el acaudalado cacique acabó como el más flaco de la caballada. El ejército, comandado por el general Eliseo Jiménez Ruiz, se vio obligado a echar todo por delante para rescatar al amigo del presidente. El asedio fue temible, requirió grandes contingentes de soldados, recursos ilimitados
y significó miseria y pesares sin límites para los campesinos de la Costa Grande guerrerense, pues Jiménez Ruiz dejó caer su mano pesada sobre ellos para evitar que auxiliasen a la guerrilla. Otros pueblos fueron sitiados, se les racionaron los víveres y los arrestos y asesinatos resultaron cosa cotidiana. Lucio Cabañas anduvo huyendo durante junio, julio y agosto, pero las estrecheces y dificultades fueron demasiadas y el 8 de septiembre, tras un fuerte tiroteo, el ejército logró el rescate del candidato a gobernador. A partir de ese momento, la persecución del ejército de los pobres se intensificó al máximo y a finales de año, en el Ocotal, Lucio fue abatido con 10 de los suyos. Para fines prácticos, con esto se terminó la guerrilla rural en México y la urbana, de hecho, desapareció en poco tiempo, después de algunas acciones más como el intento mencionado del secuestro de Margarita López Portillo. Según el ejército, Lucio Cabañas se había ligado para cometer sus actos delictivos a los grupos más negativos de la región, como caciques, agiotistas, talabosques y traficantes de drogas, a los que brindaba protección. Tras la muerte de Lucio, el ejército continuó la ofensiva antiguerrillera para desmantelar cualquier rastro de oposición armada, lo que significó un nuevo castigo a los pueblos guerrerenses. Numerosos campesinos fueron desaparecidos y existen muchos reportes de que los soldados los encostalaban y les vaciaban sacos de calidra, que destrozaba los pulmones e impedía los gritos. Después, los enterraban en las barrancas, o con mucha mayor frecuencia, los tiraban desde helicópteros en el mar. Tampoco nos creamos, pues, entonces, ese mito de que el ejército es pueblo uniformado, porque entonces todos somos pueblo, pero también el ejército mexicano debe muchas, y no necesitamos en los años 70 tener una dictadura militar como las que sí sufrieron países sudamericanos en esos años, para que el ejército, siguiendo órdenes, por supuesto, hiciera uso de estos desmanes y abusos en contra de la población. Esta campaña, con las desapariciones que implicaba, fue muy intensa en 1975 y no cesó de todo hasta que terminó el sexenio de Luis Echeverría. En México no se ha dado información satisfactoria de más de 300 personas desaparecidas desde 1968, la mayoría campesinos, después de ser detenidas por fuerzas de seguridad, planteó un informe de Amnistía Internacional de la época. Rubén Figueroa, ya gobernador, alardeó de que en Guerrero no había desaparecidos. Todos estaban muertos. Rubén Figueroa, este célebre cacique, presumió de que se había portado muy macho durante su secuestro. Quien me secuestró es un extraviado mental, sediento de publicidad sensacionalista, envenenador de mentes jóvenes, declaró una vez liberado. Comprobé que está ligado a traficantes de drogas. En la sierra encontré a un individuo de crueldad inaudita, un sujeto falaz y cobarde que ha hecho de la simulación, la mentira y la calumnia su única arma, con graves perturbaciones físicas, psíquicas y psicológicas. Mis compañeros y yo fuimos objeto de crueldad física y moral, de malos tratos y humillaciones, y solo nos daban de comer a sobras y mendrugos. Una vez liberado, Figueroa se integró a su campaña, que de cualquier manera había arrancado, y podía seguirse sin él. De entrada, escogió a Israel Nogueda para mostrar su poder, y se movió con su amigo, el presidente, a fin de que en enero de 1975 la Procuraduría del Distrito Federal girara orden de aprehensión en contra del gobernador, al que solo le faltaban 2 meses para concluir su periodo, y ser uno de los poquísimos mandatarios de Guerrero que lograban gobernar los 6 años enteros.
Nogueda se enteró por la prensa de la orden de aprehensión en su contra y pasmado voló a Los Pinos, donde pasó varias horas de antesala sin que Echeverría lo recibiera. Un día después, el Congreso votaba, una vez más, la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Nogueda cayó del poder, pero nunca se le aplicó la orden de aprehensión. Lo que les interesaba era el puesto, como ahora, que el PAN está solicitando también en Guerrero la desaparición de poderes, porque ellos no están, porque si ellos estuvieran, aunque la situación fuera la misma, calladitos, como lo están en Guanajuato. Claro que también se puede decir lo mismo de los otros partidos, porque al final de cuentas lo que les interesa es el cargo y tenerlo ellos, tener el poder ellos, el poder político, porque el poder económico, el poder de la inseguridad, lo tienen otros. Para abril de 1975, Rubén Figueroa tomó posesión de una entidad empobrecida y totalmente militarizada. Después, se convertiría en uno de los personajes más célebres del folclore político nacional.